en la patología cardíaca. La historia clínica orientada a la patología cardíaca, el electrocardiograma y la radiografía de tórax casi aseguran un diagnóstico de un 90% del tipo de cardiopatía que tenga el enfermo. La radiografía de tórax junto al electrocardiograma son los dos exámenes básicos, fundamentales, con los que inicialmente uno empieza a proponer un diagnóstico en patología cardíaca. Todo depende de una buena historia clínica. La historia clínica nos va a permitir orientarnos en qué tipo de patología cardíaca tiene nuestro enfermo. El electrocardiograma también nos ayuda en el diagnóstico y hoy con la radiografía de tórax vamos a completar los dos exámenes complementarios más importantes dentro de la patología cardíaca. Entonces, fíjense cómo la radiografía, la radiología dentro de la patología cardiovascular nos sirve para confirmar o afinar el diagnóstico, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, patología de la arteria aorta, patología pericárdica, en el postoperatorio de una cirugía cardíaca es muy importante. A través de la radiografía también nosotros visualizamos los marcapasos del corazón. Entonces hay toda una sistemática en la radiografía de tórax, desde esto que es importante, ¿no? La proyección estándar para tomar una radiografía de tórax es la póstero-anterior. Como se ve en la imagen, el paciente coloca su pecho en ese aparato. El radiólogo le pone por delante un aparato que se llama chasis con la placa de radiografía. Y los rayos X entran desde atrás. Por eso se llama póstero anterior, porque entran por atrás. Quien dispara los rayos X es el técnico y él está más o menos a 1,5 metros de este aparato de acá. Por eso también se llama teleradiografía, porque está a una distancia de 1,5 metros. En cambio, la radiografía de tórax anteroposterior es muy diferente, porque esta se realiza en el paciente que no puede pararse, es decir, lo realiza en la camilla. Un paciente puede estar con un trauma de tórax por un accidente. Entonces, no le vamos a pedir un politraumatismo, tiene un trauma de los miembros inferiores con fractura, un politraumatismo. No le vamos a pedir al paciente que se pare para hacerle la radiografía, porque no va a poder. Entonces, esa radiografía se hace en decúbito, en la camilla. Entonces, el chasis con la radiografía de tórax se pone en la espalda del paciente y el técnico radiólogo viene con un equipo portátil, o a no ser que lo lleven en una camilla al servicio de radiografía donde está el equipo, y los rayos X entran por delante, desde delante hacia atrás. Por eso se llama una radiografía anteroposterior, porque los rayos están introduciéndose de delante a atrás. No es entonces una teleradiografía. Idealmente la radiografía de tórax para un enfermo, cuando yo sospecho un problema cardiovascular,
La proyección estándar es la póstero-anterior, o sea, tiene que ser una teleradiografía, porque la radiografía en decúbito dorsal, en echado, vamos a decir, no es una teleradiografía y no sirve para es decir, nos va a dar va a salir como que el corazón, como que la silueta cardíaca esté crecida. Por eso es que no sirve. Algunas proyecciones que las pedimos en los hospitales es la proyección en decúbito lateral, en la que el paciente se acuesta apoyando el tórax sobre el derrame y ahí se coloca la radiografía, la placa, perdón, el chasis, la placa es decir, donde se imprimen los rayos X. Esta es una proyección en decúbito lateral, dependiendo si es un derrame pleural del lado derecho o un derrame pleural del lado izquierdo. Es importante que yo como médico, cuando reciba una radiografía de tórax, vea si la placa tiene buena calidad técnica. O sea, quien hace la radiografía, quien la ejecuta, es decir, quien la toma, es el técnico radiólogo, pero quien la interpreta es el imagenólogo, y cuando no hay el imagenólogo lo hace el médico que ha solicitado. Entonces, se exige que el médico que interprete una radiografía de tórax sepa todos estos elementos que son muy importantes para una buena interpretación. Entonces, para que la placa esté bien, para que uno diga que la placa está bien tomada, se necesita que el paciente, o sea, el técnico radiólogo, cuando está tomando la placa, le pide al paciente que inspire, que meta aire. Entonces, cuando este fenómeno se cumple de que el paciente meta aire para la radiografía de tórax, es cuando uno dice, esta placa está bien inspirada. Entonces, ¿cómo uno sabe que la placa está bien inspirada? Porque cuando está bien inspirada quiere decir que está bien tomada. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que está bien inspirada? Tenemos que contar mínimo 6 a 7 arcos costales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sexto arco intercostal tiene que cortar la parte media de esto que se llama el hemidiafragma del lado derecho. Esta línea tenue que ustedes ven aquí, a ambos lados, corresponden a los hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. Y esta imagen que ven aquí, esta imagen tenue, corresponde a la visualización radiográfica de la mama. Por lo tanto, esta es una radiografía de una mujer. ¿Ve? Esta imagen tenue que vemos aquí es la imagen que representa la mama derecha y la mama izquierda. Si nosotros contamos los arcos posteriores, ya son estos de acá, 10 a 11 arcos. Pues tengo que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No logro contar, ¿verdad? No. Entonces, la forma más frecuente, la que más utilizamos nosotros para verificar si la placa está bien inspirada,
es a través de estos arcos costales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el séptimo arco está cayendo sobre la parte media del hemidiafragma derecho, porque también puedo hacer en el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. No logro ver bien, ¿verdad? Entonces tengo que hacer este ejercicio de contar los arcos costales para saber si la placa está bien inspirada. Eso es en cuanto a que esté bien inspirada. Por ejemplo, esta placa está mal inspirada. Yo no logro contar los 6 a 7 arcos costales anteriores. 1, 2, 3 y 4. Entonces, no estoy viendo. Normalmente uno debe ver cómo lo negro es el pulmón y uno tiene que ver estos senos. El seno costodiafragmático derecho y el seno costodiafragmático izquierdo. Pero en esta placa yo en realidad no logro ver por lo que está mal inspirada. Si a mí me traen esta placa, yo la voy a rechazar porque me va a dar lugar a que yo interprete mal la silueta cardíaca. Por lo tanto, uno tiene que tener un criterio, tiene que saber uno como médico, cuando no es especialista en imagenología, saber si esa placa de tórax está bien tomada o no está bien tomada. Entonces, uno de los aspectos, repito, que se toma en cuenta es si ha sido bien tomada en relación a la respiración. Entonces, esta placa está mal inspirada. Hay falsas imágenes de que como si el corazón estuviera crecido, hay como un engrosamiento iliar aquí, y hay un ensanchamiento del mediastino. Esto se llama mediastino. Esta anchura de aquí se llama el mediastino. Está como más ancho porque normalmente no se debe ver así. Un ensanchamiento del mediastino. Si yo malinterpreto esta radiografía de tórax porque está mal tomada definitivamente, yo puedo decir, este mediastino ancho puede ser que el paciente tenga un tumor por ahí y por eso se ensanche el mediastino. Los casos de cuando se rompe, cuando hay una disección de la arteria aorta, también ensancha el mediastino, pero en este caso no es porque haya en estas patologías, es porque está mal inspirado. Ahora, el otro elemento es saber si está bien centrada la placa. Centrada la placa. ¿Qué es lo que tengo yo que ver para saber si está bien centrada? Uno de los elementos más importantes es observar las clavículas. Estas clavículas, la sombra de las clavículas, tienen que estar equidistantes. Si una clavícula está muy arriba y la otra está muy abajo, eso quiere decir que no está bien centrada. Prácticamente visualizar si las clavículas están equidistantes es importantísimo para saber si está bien centrada la placa. Sucede que muchas veces cuando el paciente va al ambiente donde está el equipo de rayos X, no se para bien, se mueve, no sabe respirar, no puede inspirar bien, o el técnico le hizo a lo rápido la radiografía de tórax. Entonces nos va a sacar una placa mal centrada. Fíjense que los hemidiafragmas se los nota así, como una línea tenue. Normalmente el hemidiafragma derecho, es decir, los hemidiafragmas, las sombras radiológicas de los hemidiafragmas, se ven como unas líneas tenues en forma de arco, es decir, son líneas arciformes. Y normalmente el hemidiafragma derecho
es más alto que el hemidiafragma izquierdo porque en el hipocondrio derecho está el hígado que empuja al diafragma hacia arriba. Los senos costodiafragmáticos, se los debe ver bien, hasta el fondo se los debe ver bien. Aquí también se ve una imagen que corresponde a la cámara gástrica, esta imagen en el lado izquierdo. Entonces, esa es la forma de saber si la placa está bien centrada. La exposición o la dureza también es otro aspecto que es importante valorar en cuanto a la calidad técnica. Cuando una placa está con buena exposición o dureza, es decir, el radiólogo inyecta una cierta cantidad de rayos X. Si él inyecta demasiados rayos X, los pulmones van a salir, es decir, la radiografía no va a, es decir, altera la interpretación. Y se inyecta muy poco rayos X también. Por lo tanto, el técnico sabe cuánto va a exponer en rayos X. Es normal, bien penetrada, cuando se ven algunos discos vertebrales detrás del corazón. A ver, vamos a ver. Normalmente cuando la placa tiene buena cantidad de rayos X, yo puedo ver algunos cuerpos vertebrales acá, detrás del corazón, algunos cuerpos vertebrales. Quiere decir que la placa, es decir, la cantidad de rayos X que el radiólogo ha inyectado, es decir, ha proyectado, es lo adecuado. Cuando hay términos que utilizamos los médicos, es decir, dentro de la terminología de la interpretación de la calidad técnica, cuando el pulmón se ve muy negro, uno dice está muy penetrada. Quiere decir que el radiólogo ha irradiado demasiado al paciente. Y ahí se distinguen muy bien los cuerpos vertebrales retrocardíacos. Pero resulta que muchas veces la placa, uno dice, está muy blanda, poco penetrada. ¿Cómo voy a ver yo? El pulmón se ve hiperclaro, o sea, no negro. Cuando está muy dura, muy penetrada, el pulmón se ve muy negro. Y cuando está muy blanda, el pulmón se ve hiperclaro. Es decir, lo negro es lo normal. Cuando está muy negro, quiere decir que está muy penetrado. Y cuando está muy blanco, el pulmón se ve hiperclaro, como la densidad igual a la del corazón. Quiere decir que el radiólogo no ha proyectado muchos rayos X. También hablamos de densidades radiológicas. Dentro de la radiología, dentro de la radiología en general, hablamos de varias densidades. Densidad aire tiene que verse, se refiere a lo negro. ¿Qué estructuras tienen densidad aire? Que significaría la tráquea. Entonces, esta sombra de la tráquea tiene que verse negro. El pulmón derecho tiene que verse negro. El pulmón izquierdo tiene que verse negro. Aquí se ve muy bien los hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Entonces, eso es densidad aire. Tráquea, los bronquios, aquí se ve el bronquio principal, la tráquea, el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esa es la densidad aire. Densidad grasa, no puede ver en el ápex cardíaco. Pero la densidad agua corresponde generalmente a la silueta cardíaca, al corazón en sí, porque el corazón
contiene líquido, que es la sangre. Densidad calcio corresponden a los huesos, las clavículas, las costillas, los arcos costales, las clavículas, densidad calcio. Y densidad metal, por ejemplo, esta densidad metal corresponde a esto, puede ser es decir, por ejemplo, un paciente que tiene un marcapaso, un generador de marcapaso, a eso se llama densidad metal. Entonces, esas son las densidades radiológicas. Densidad aire, densidad agua, que corresponde al corazón en sí. Densidad calcio, corresponde a las estructuras óseas. Y densidad metálica, a un generador de marcapaso, un cuerpo extraño, una prótesis. Por ejemplo, cuando hacen una cirugía cardíaca y cambian la válvula, yo voy a ver aquí una prótesis valvular. Entonces, hay un sistema de lectura, es importante que uno sea sistemático en la interpretación de una placa. Hemos dicho que la proyección póstero-anterior es la más importante para valorar la silueta cardíaca. Uno debe preguntarse, ¿estará bien hecha la radiografía? Entonces, para uno decir que está bien hecha la radiografía, se pregunta, ¿está bien centrada? ¿Cómo voy a saber si están bien centradas? Valoro las clavículas si están equidistantes, tienen que estar a la misma distancia. Inspirada, tengo que valorar los arcos costales. ¿Cómo sé si está muy penetrada o muy blanda? Valoro, por ejemplo, esta radiografía no está bien, es decir, hay alteraciones en la penetración, en la calidad, está muy blanda, porque los pulmones aquí no se están viendo muy negros, están con una densidad similar a la densidad agua, a la densidad del mediastino del corazón. No se ve ni siquiera las vértebras acá, las vértebras deben verse, las primeras vértebras cervicales deben verse, y aquí no se las ven. Por lo tanto, esta placa no está bien tomada, es decir, tiene alteraciones, el técnico no se la ha hecho bien la placa al paciente. La pleura normalmente no se ve en una radiografía de tórax normal. Esta es una placa de una mujer porque aquí se ve bien la silueta de la mama izquierda y la silueta de la mama derecha. También no está bien, no es de buena calidad esta placa porque normalmente debe verse la sombra de la tráquea negra, deben verse ¿cómo se llaman? Los cuerpos vertebrales y no se los ve bien. Está muy blanda la placa porque los pulmones no se los ve negros, o sea, debe verse un poquito más negro, no se ve eso. Por lo tanto, esta placa no está bien, tiene mala calidad técnica. Entonces, los hemidiafragmas hemos dicho que se ve como unas líneas tenues, ¿ya? Se ven unas líneas tenues en forma de arco, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Los senos costodiafragmáticos deben verse libres. Fíjense acá que se ve el seno costodiafragmático derecho, el seno costodiafragmático izquierdo, y entre la silueta cardíaca, entre el borde cardíaco derecho y el hemidiafragma derecho, se forma un seno. Este seno es más abierto, este ángulo se llama seno cardiofrénico. Es obtuso, en cambio este es agudo. Las cúpulas diafragmáticas, fíjense también que se llaman cúpulas, ¿no ve? Cúpulas, arcos, arciforme, son términos que se utilizan
deben verse bien tenues, es una línea tenue, no debe verse muy grueso, debe verse como una línea tenue. El derecho ya hemos dicho que es ligeramente por encima, más o menos 1.5 centímetros más arriba el hemidiafragma derecho que el hemidiafragma izquierdo. ¿Será que las cúpulas diafragmáticas aquí están centradas? No están centradas. Fíjense que no es así normalmente el hemidiafragma derecho. No es así. Está muy elevado. Esta sombra en forma de media luna corresponde a la cámara gástrica. Y es importante visualizar esta cámara gástrica porque normalmente tiene que estar al lado izquierdo. Cuando esta cámara gástrica está al lado derecho, quiere decir que el paciente tiene una dextrocardia, el corazón, es decir, tiene un situs inversus, a eso se llama situs inversus, porque normalmente la cámara gástrica tiene que estar al lado izquierdo, porque anatómicamente es así. Entonces, esta imagen del hemidiafragma derecho no es normal. No es normal esta esta silueta, esta cúpula diafragmática derecha no es normal. Está muy como abombada, como que estuviera, puede ser acá que haya algo acá en el abdomen que esté presionando al diafragma. Esta radiografía es muy importante también para ver lo siguiente. Fíjense que esta imagen negra que baja de arriba para abajo corresponde a densidad aire. Por lo tanto, es la sombra de la tráquea. Y fíjense cómo esa sombra baja, aquí se divide la sombra de la tráquea, donde se divide la tráquea en los dos bronquios se llama carina, anatómicamente. Y miren cómo el bronquio derecho es más rectilíneo, en cambio el bronquio izquierdo es un poco oblicuo, ¿no es verdad? Aquí las dos clavículas están equidistantes, por lo tanto está bien centrada. ¿Será que está bien en cuanto a rayos X? Es decir, ¿estará bien penetrada? ¿Será que es muy penetrado, muy blanda? No parece ni muy penetrada ni muy blanda, entonces parece ser una placa con buena calidad técnica, pero lo que no va es esta imagen de esta cúpula diafragmática derecha. Entonces, cuando yo miro una radiografía, tengo que valorar todos estos reparos anatómicos, estas características, para saber si tiene buena técnica, si el radiólogo la ha sacado bien la placa. Los ilios pulmonares, ilio pulmonar derecho, ilio pulmonar izquierdo, están en la parte media. Importante, son de similar tamaño, de similar densidad, pero el ilio izquierdo está un poco más arriba que el ilio derecho. Este ilio izquierdo, que corresponde a una zona por donde ingresan los vasos sanguíneos, a eso se llama el ilio. El ilio izquierdo es está un poco por encima del ilio derecho. Esta placa no está bien tomada, tiene mala técnica porque, fíjense, no veo la sombra de la tráquea, no veo las primeras vértebras cervicales, está muy blanda porque los pulmones no se ven nítidamente negros, entonces está mala técnica.
Las estructuras vasculares, arterias y venas, yo tengo que verla acá en los ilios. Y finalmente valoro la silueta cardiovascular. La silueta cardiovascular. Entonces, esta silueta cardiovascular tiene un borde cardíaco izquierdo, que lo estoy dibujando, un borde cardíaco izquierdo que lo estoy dibujando, y un borde cardíaco derecho que lo estoy dibujando, más o menos así. Fíjense que esta placa está mal tomada porque esta sombra que baja no está bien centrada, porque normalmente esta sombra tiene que estar por las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y está como jalada al lado derecho. Entonces no está bien tomada, no está bien centrada esta placa. Fíjense que las mamas, la silueta de las mamas se dibuja aquí bien, también es una placa de una mujer, pero yo no veo, no es normal, estos hemidiafragmas no los veo normal porque no son así. Están aplanados, no los veo estos hemidiafragmas. No son así también los senos costodiafragmáticos, el derecho y el izquierdo. Entonces, no está bien tomada esta placa. Esto es la interpretación que yo importante que yo la dé cuando interpreto una radiografía de tórax. Algo muy importante que siempre debemos sacar los médicos, los internos generalmente lo hacen esto, es valorar el índice cardiotorácico. Fíjense que aquí se ve bien la silueta de la tráquea como una sombra negra que baja. Yo estoy viendo las apófisis espinosas. Y para sacar el índice cardiotorácico lo que tengo que hacer es tengo que medir a la altura donde cae la silueta, donde cae el corazón, la silueta. La silueta cardíaca tiene un borde cardíaco derecho y izquierdo que yo lo estoy dibujando. Este arco de aquí es convexo. La A es el arco de la arteria aorta, es convexo normalmente. Este es el arco de la pulmonar, de la arteria pulmonar, es convexo. Y este arco de aquí es el arco del ventrículo izquierdo. Entonces tiene 3 arcos el borde cardíaco izquierdo, y el borde cardíaco derecho solo tiene 2 arcos. Un arco superior que corresponde a la vena cava superior y un arco inferior que corresponde a la aurícula derecha. Este arco inferior corresponde a la aurícula derecha. Un breve descanso. La forma de sacar la silueta, el índice cardiotorácico, es sencillo. Lean el libro de Argente Álvarez, o si están leyendo Suros, ahí les va a dar la fórmula para sacar el índice cardiotorácico. En esta placa se ve muy claramente los 3 arcos del borde cardíaco izquierdo. Repito, arco aórtico, convexo normalmente. Arco de la arteria pulmonar cóncavo, o sea, como metido hacia adentro. Y el arco que corresponde al ventrículo izquierdo es convexo, redondeado. Aquí cae la punta cardíaca. En cambio, el arco cardíaco derecho, el borde cardíaco derecho tiene 2 arcos. El arco de la vena cava superior y el arco, que es un poquito convexo, de la aurícula derecha. Esta es la forma más frecuente, más práctica de poder sacar
el índice cariotorácico. Entonces yo trazo una línea que pase por las apófisis espinosas desde arriba para abajo, una línea vertical que baje, luego hacia el lado derecho, hacia la parte más ancha del borde cardíaco derecho, le pongo la letra A, y hacia la parte más ancha del borde cardíaco izquierdo le pongo la letra B, y la letra C es el tamaño, es el diámetro interior de la caja torácica. Entonces yo sumo A más B y lo divido entre la C en centímetros, y eso lo tengo que multiplicar por 100 para que me den porcentaje. Entonces, el término que utilizo para decir que un paciente tiene el corazón agrandado es cardiomegalia. Y esta cardiomegalia se valora en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando este borde cardíaco casi se contacta con la parrilla costal, quiere decir que es una cardiomegalia grado 3 para 4. Y si está por dentro de una línea medio clavicular que yo trazo desde arriba, entonces puedo decir es una cardiomegalia grado 2. Ahora, el corazón puede crecerse, es decir, hay patologías que pueden hacer crecer solo las cavidades izquierdas y otras veces solo las cavidades derechas. Por ejemplo, o ser un crecimiento de las 4 cavidades. Por ejemplo, los pacientes hipertensos, fundamentalmente se les crece las cavidades izquierdas. Parece ser que esta radiografía pudiera ser de un hipertenso crónico que se dilató, que creció el ventrículo izquierdo porque es este arco que está más crecido. Cuando se crecen las cavidades derechas, más se crece este arco de acá. Entonces, por esa razón, la radiografía de tórax a mí me ayuda para formular mi diagnóstico. Si yo veo que el corazón está crecido globalmente, eso puede ser una miocardiopatía dilatada, un Chagas, por ejemplo, ¿no? Pero si solo se ha crecido las cavidades izquierdas, esto me hace pensar que pueden ser algunas patologías propias que han hecho crecer el ventrículo izquierdo. Entonces ustedes tienen que ir imaginándose qué patologías hacen crecer el ventrículo izquierdo y qué patologías hacen crecer el ventrículo derecho. Entonces, importantísimo. Fíjense que esto es una placa donde se ve mucha densidad agua, no se ve lo negro de los pulmones. La densidad de los pulmones tiene la misma densidad agua del corazón. Quiere decir que esto es un edema agudo de pulmón. El corazón ha empezado a fallar y el agua ha rebasado y está en el intersticio y en los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, yo voy a ver, en vez de una densidad aire en los pulmones negros, voy a ver pulmones blancos, hiperclaros. Las causas de un edema agudo de pulmón puede ser una crisis hipertensiva, una estenosis severa de la válvula mitral, no pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y la sangre va refluyendo por las venas pulmonares y al final refluye a los campos pulmonares. Es muy interesante esta placa. Fíjense que aquí se ve el botón aórtico un poco prominente, el botón de la pulmonar también prominente, porque normalmente es cóncavo, en cambio aquí está medio convexo, no se ve muy bien redondeado el arco del ventrículo izquierdo, pero lo que resalta en esta radiografía es esta imagen lanceolada, parece un huevo en el campo pulmonar derecho. A esto los antiguos semiólogos le llamaban el tumor fantasma. ¿Por qué le llamaron tumor fantasma? Porque resulta que pensaban que era un tumor, le metían un tubo al tórax del enfermo y no encontraban nada.
le daban diuréticos, lo hacían orinar al paciente y resulta que era agua. Cuando le sacaban una nueva placa al paciente, ya no había, por eso se convirtió en lo que se llamaba el tumor fantasma. Y era agua dentro de las cisuras pulmonares, dentro de la agua intercisural. Y eso es un signo de insuficiencia cardíaca crónica. El tumor fantasma. Hay muchos enfermos que hacen esta forma de tumor fantasma. Cuando nosotros pasamos visita con los internos, hay muchos enfermos que llegan con estos tumores fantasma, que se llaman fantasma porque en realidad desaparecen con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Fíjense que estos pulmones son negros, demasiado negros este pulmón, muy negro. O el radiólogo le metió muchos rayos X porque están muy negros, o este es un pulmón de un enfisematoso. El pulmón de un fumador crónico que hace EPOC, cuya forma puede ser un enfisema pulmonar, así se ve en las radiografías, pulmones muy negros. Resulta que aquí se ve bien el seno costodiafragmático derecho y el seno cariofrénico, pero acá no se ve. Y se forma esta línea. Esta es la línea parabólica de Damoiseau, porque fue este señor italiano que la definió, un médico italiano, que se llamaba línea parabólica de Damoiseau, que es típico del derrame pleural. Fíjense que acá hay una opacidad homogénea, no se ve negro el pulmón, acá no se ve el pulmón derecho, el pulmón izquierdo sí se ve, pero aquí el pulmón derecho no se ve. Y la densidad de la parte inferior del campo pulmonar derecho tiene la misma densidad del corazón, o sea que tiene densidad agua. Por lo tanto, a esto se llama derrame pleural. Este es un derrame pleural del campo pulmonar derecho y este es un derrame de menor magnitud, pero del campo pulmonar izquierdo. Entonces, en los derrames pleurales hay una ocupación de los senos costodiafragmáticos y el seno está ocupado y hay una opacidad homogénea porque tiene la misma densidad del corazón de un contorno cóncavo. Este es el contorno, porque si yo lo miro de aquí para acá, así, es un contorno cóncavo. Por eso dice opacidad homogénea de contorno cóncavo. Línea parabólica de Damoiseau, que también se llama línea del menisco, y es un signo radiológico de derrame pleural. Cuando en la radiografía yo puedo ver fundamentalmente un abombamiento del tercer arco, y eso significa un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué patologías pueden hacer crecer el ventrículo izquierdo? Insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula mitral y el hipertenso que se dilata. Un hipertenso que no se controla, se va a crecer fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Entonces esto habla de un crecimiento del ventrículo izquierdo. Aquí se ve el tercer arco del borde cardíaco izquierdo está abombado. Se ven bien los hemidiafragmas, están libres los senos. Fíjense que es muy diferente esta placa. Aquí se ven libres los senos y está bien tomada, o sea, al menos se ve bien la sombra de la tráquea, se ve la sombra del bronquio derecho que baja, que es rectilínea, y la sombra del bronquio izquierdo. Entonces, crecimiento del ventrículo izquierdo. Aquí se ve una radiografía tórax donde se ve una imagen de un generador de marcapasos.
Aquí está el marcapaso y se ve con dos cables, un cable que está aquí y un cable que está acá. Este marcapaso se llama bicamaral porque está estimulando a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Marcapasos bicamaral. Entonces yo estoy observando acá un dispositivo, un aparato de densidad metal. ¿Por qué? Porque esto es un marcapaso, entonces me va a dar una sombra radiológica de densidad metal. Interesante es esta radiografía. Parece un huevo esta radiografía. Miren, no es normal esta radiografía. Esta radiografía muestra un crecimiento a predominio de las cavidades derechas, porque esta es una cardiopatía congénita que se llama anomalía de Epstein, cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas. Más es lo derecho que está crecido que lo izquierdo. Entonces, ¿cómo la radiografía de tórax nos ayuda a ver qué cámara cardíaca está crecida? Hemos visto en el electrocardiograma cómo se ve un electrocardiograma cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, cómo se ve en el electro cuando hay crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, yo lo examino a mi enfermo, veo el electrocardiograma, veo la radiografía de tórax. Tiene más o menos que haber una coincidencia con mi examen físico, los datos de la ocultación. Por esa razón es que el electrocardiograma y la radiografía de tórax son exámenes complementarios a la historia clínica. Me ayudan a confirmar o a descartar mi presunción diagnóstica hecha a través de la historia clínica y el examen físico cardiovascular. Esa radiografía es muy interesante porque aquí lo que me muestra es una imagen grosera, abultada, del arco convexo que normalmente vemos. Esta imagen corresponde al arco aórtico. Por lo tanto, una imagen así me hace sospechar que esto es un aneurisma de la aorta. De la aorta, del callado de la aorta, o de la aorta ascendente o de la aorta descendente. Lo cierto es que esta imagen no es para nada normal. Los pacientes hipertensos, cuando se cronifican, muestran estas imágenes. Fíjense que hay un borde que baja, hay una imagen que baja, y esto puede ser la aorta, la imagen de la aorta, la silueta de la aorta que baja. Este arco corresponde al ventrículo izquierdo. Un hipertenso, ¿qué cavidad es la que afecta la hipertensión crónica? El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, los signos radiológicos en el hipertenso crónico son una aorta desenrollada, un botón aórtico prominente, el mediastino está ancho y este arco, el tercer arco del ventrículo izquierdo, está redondeado, está crecido. Esta es una imagen de un hipertenso crónico. ¿Cómo voy a ver un derrame pericárdico en una silueta, en una radiografía de tórax? Voy a ver una imagen en copa de champán. Si yo invierto esta imagen, fíjense que este mediastino es angosto y veo yo una silueta cardíaca muy crecida, es decir, una cardiomegalia global, pero con un mediastino angosto, como una copa de champán. Ustedes saben que la copa de champán tiene una parte donde apoya sobre la mesa, tiene un cuello delgado, imagínense una copa de champán, y lo de arriba es más grande. Por lo tanto, si yo invierto esta placa, se va a convertir como en una copa de champán. ¿Cómo voy a saber si esto es un crecimiento de la silueta cardíaca
o es un derrame pericárdico. Muy difícil distinguirlo solo por la radiografía, es por el examen físico. Porque si un paciente tiene una cardiomegalia como la que se ve en la radiografía, obviamente va a tener una auscultación anormal. Y cuando es un derrame pericárdico, yo puedo tener también, tengo que pesquisar algunos signos que delaten derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. ¿Qué enfermedades pueden progresar a un taponamiento cardíaco? La pericarditis tuberculosa, la pericarditis urémica, una metástasis de un cáncer de mama puede producir un derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico se confirma a través de una ecografía cardíaca, donde yo voy a ver el líquido dentro del espacio pericárdico, dentro de las hojas pleurales. Un derrame pericárdico puede evolucionar a un taponamiento cardíaco y el paciente hace parada cardiorrespiratoria si no se drena. Es decir, si yo no dreno este derrame pericárdico, el paciente va a evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. ¿A qué se llama el signo de la silueta? Este es un paciente masculino de 30 años con dolor torácico y síndrome febril. Se demuestra radioopacidad homogénea izquierda, triangular, más o menos esta imagen, con la superficie pleural, y aunque es contactante con el contorno cardíaco, no lo borra. El signo de la silueta cardíaca indica cuando no borra el borde de la silueta cardíaca, quiere decir una imagen neumónica que está por delante de la silueta cardíaca. Es decir, no ha borrado el borde cardíaco izquierdo. Se nota bien nomás el borde cardíaco. Quiere decir que está por detrás, es decir, esto es una imagen neumónica. A ver, en esquema vamos a verlo, esto de aquí. Aquí hay un borramiento del contorno cardíaco derecho. Quiere decir signo de la silueta positivo. Quiere decir que hay un foco neumónico. Cuando esa neumonía borra el borde cardíaco derecho, cuando lo borra el borde cardíaco derecho, quiere decir que hay un foco neumónico. A eso se llama el signo de la silueta. Aquí hay un signo de la silueta en la parte derecha del corazón, porque obviamente no se ve el borde cardíaco derecho como este borde cardíaco izquierdo. Entonces, cuando lo borra el borde cardíaco, a eso se llama el signo de la silueta, que indica, puede ser aquí una afectación del lóbulo medio o del lóbulo inferior por un foco neumónico. Aquí también hay un signo de la silueta cardíaca derecha, porque el hemidiafragma izquierdo es visible, aquí se ve, pero el derecho no. No lo puedo ver yo aquí el hemidiafragma derecho. Puede ser que acá haya una consolidación sobre el lóbulo inferior de una neumonía, un foco neumónico. Por lo tanto, eso es el signo de la silueta cardíaca. Estos son algunos datos radiológicos muy importantes dentro de la interpretación de una radiografía de tórax. El día jueves vamos a completar esta presentación de radiografía con algunas imágenes ya de patologías.
Por ahora lo que he intentado es algunos elementos dentro de la normalidad, fundamentalmente cómo yo interpreto una radiografía de tórax, es decir, cuál es la sistemática para interpretar una radiografía de tórax. Entonces, el día jueves lo que vamos a hacer es mostrar patología. Los que vengan a la práctica de electrocardiograma el día de mañana y el viernes, voy a aprovechar para mostrarles aquí radiografías de tórax, pero voy a preguntar, así que no se vengan en blanco, jóvenes. Tienen que revisar este capítulo de la radiografía de tórax. Qué buena la voz de la niña. Entonces, cuando vengan a la práctica de electrocardiograma, van a traer su electrocardiograma porque voy a empezar a evaluarlos para ver cómo están en la interpretación de sus electrocardiogramas. Y vamos a aprovechar de mirar unas cuantas radiografías de tórax, pero como les digo, les reitero, no se vengan en blanco. Vayan leyendo, por favor, hasta el día jueves aspectos fundamentales de la interpretación de la radiografía de tórax. ¿Alguna pregunta?